soy el protagonista masculino de una novela melodramática, pero detesto a la protagonista femenina. Cuando ella tropieza yo me aparto. Cuando ella solicita un empleo yo la rechazo. Cuando ella pide ayuda yo la ignoro. Entonces, yo que debería haberme convertido en un CEO obsesivo y dominante imponiéndole un amor forzado, y cargando con la mitad del código penal por ella, porque solo quería presumir de amor con mi prometida cada día, fui eliminado por el sistema. No conforme discutí con el sistema durante 3 días, enumerando 100 razones por las que la protagonista no merece ser amada. Finalmente convencí al sistema para darme una oportunidad de renacer. Sigo siendo el protagonista masculino, pero ¿quién es mi protagonista femenina? Lo decido yo. Pero no esperaba que la protagonista femenina despertara. Razón 98. Tengo una prometida. Ella es hermosa, de buen carácter, culta y capaz. Nuestra relación es estable. Por favor dime, ¿por qué debería enamorarme de alguien que solo terminó la secundaria, impulsiva y descuidada, que se me lanza encima al primer encuentro? Una mujer casada y con hijos. Artículo 99. Soy joven y mi valor supera los 100 millones. Mis círculos sociales de ricos o nobles. Puedo llevar a mi prometida y desenvolvernos con soltura en cualquier banquete. Por favor dime, ¿por qué iba a enamorarme de una mujer ignorante, que no sabe hacer nada, y que solo llora ante los problemas? Además tengo manías de limpieza, ¿lo sabías? Durante 26 años he mantenido mi pureza, y he preservado mi castidad. Por favor dime, ¿por qué tendría que enamorarme de una mujer, que se mueve entre innumerables hombres? ¿Acaso no puedo sentir asco? Respiré profundamente, y miré al sistema que había tomado forma humana a partir de datos, pero carecía de rasgos faciales. Me eliminas por no seguir la trama, pero ¿has pensado alguna vez, que si la sigo, me convertiré en un hombre cruel, despiadado y sin cerebro? Tendría que luchar por esa protagonista inútil, ignorando la ley, causando la muerte de muchas personas y la quiebra de muchas empresas, dejando a innumerables trabajadores sin empleo. Recordando esa trama melodramática que encoge el cerebelo, sonrío con sarcasmo por esa protagonista. Voy a destruir con mis propias manos a mi amada prometida, luchar a muerte con su familia, rompí con mis padres y amigos, y hago todo esto solo para estar con él. ¿Estoy loco? ¿Crees que tiene lógica? Dime, ¿por qué haría esto? Sin mencionar si él lo merece o no. Podría ser una persona normal positiva, que contribuye a la sociedad, porque por él, convertirme en un demonio asesino sin pestañear. Sistema, dame una razón para seguir la trama obligatoriamente. Intenta convencerme. El sistema guarda silencio. En ese rostro compuesto solo de datos, también se refleja una profunda confusión. Después de mucho tiempo, me dice con su voz electrónica mecánica, que necesita consultar primero a su Dios principal, que espere un momento. Me siento en meditación en el suelo. Puedo creer que ustedes pueden darme una solución razonable. Cuando abrí los ojos de nuevo, había vuelto a mi propia oficina. Saqué el teléfono y miré la hora. Descubrí que había vuelto al primer día de tomar el control de la empresa. En ese momento mi heroína predestinada aún no había aparecido. Me recosté en la silla y exhalé un suspiro. La negociación con el sistema fue exitosa. Después de consultar con su Dios principal, me dieron una oportunidad de renacer. Afortunadamente he vuelto. Prometí envejecer junto a mi prometida. No quiero romper mi promesa con ella. Acierto. En este momento aún no estamos comprometidos. Al pensar en ella no pude evitar esbozar una sonrisa. Abrí WeChat y le envié un mensaje. A partir de hoy, tu novio soy el legendario presidente autoritario. Recuerda llamarme SRGU cuando nos veamos. No me respondió. En este momento probablemente esté ocupado. Tomé algunas fotos de la oficina, y también me tomé una foto guapa para enviársela, justo cuando pensaba seguir molestándolo. El asistente entró llamando a la puerta. SRGU, la presentación del nuevo producto comenzará en 1 hora en el Hotel Time Palace. Puede salir ahora. Asentí con la cabeza bien. Voy ahora mismo. Mientras tomaba las llaves del coche, el asistente dudó un momento. Va a conducir usted mismo. El conductor ya está esperando abajo. Decidí conducir yo mismo, porque sabía que, si era el conductor quien manejaba, seguro que por el camino se encontraría accidentalmente con la protagonista. Según la trama, debería dejarla subir al coche, llevarla a la presentación del nuevo producto, y luego en la zona trasera del evento, ella tomaría la iniciativa de ir a llevar agua, y derramaría agua hirviendo sobre la modelo, quemando a la modelo que estaba a punto de subir al escenario. Mi novia, como diseñadora jefe, reprendería al personal por dejar entrar a personas ajenas en la zona trasera, y culparía a la protagonista por su imprudencia. La protagonista solo lloraría y diría lo siento, que no fue a propósito.
me parecería débil y digno de lástima. También sentiría que mi novia es irrazonable y agresiva. Luego discutiría con mi novia por la protagonista, haciendo que mi novia que vino a ayudarme, específicamente por mí, se fuera enfadada. Abrazaría a la protagonista a quien veo por primera vez y la consolaría con dulzura. Luego por ella, ignorando la oposición de todos, haría que ella que no sabe nada sustituyera a la modelo en el desfile. Cuando la protagonista se caiga en el escenario, ignoraré las miradas de los demás y subiré a ayudarla, despreciando el éxito o fracaso de la presentación, animándola a seguir adelante. Después del fracaso de la presentación, culparé a mi novia de todo, terminando forzosamente la colaboración con ella, y contrataré a la protagonista que no sabe hacer nada, como asistente en la empresa. Luego ella seguirá metiendo la pata. Yo seguiré consolándola, y pensaré que parece adorable, con un deseo de protegerla que explota, alejándome cada vez más de mi novia, finalmente llegando al lado opuesto, pensando en la trama original absurda. Solo quiero soltar palabrotas. Quien diseñó esta trama está simplemente loco. Si realmente hiciera eso, entonces yo también estaría loco, pero como protagonista masculino. Cuando me enfrento a la protagonista femenina, a veces pierdo el control y sigo la trama. Por ejemplo, en la vida pasada, después de que el conductor atropelló a la protagonista, perdí brevemente la conciencia autónoma, y seguí la trama llevando a la protagonista al Palacio Tang. Afortunadamente, después de ver a mi novia, recuperé la normalidad, y no hice la serie de absurdos de la trama original. La protagonista no pudo entrar al backstage, pero se coló en la audiencia del desfile, y con precisión vertió una taza de agua hirviendo sobre mi cuerpo. Salí temporalmente a tratar la quemadura. La protagonista también me siguió lloriqueando, abrió sus grandes ojos, y me dijo con una expresión inocente y seria: fui yo quien te hizo daño, definitivamente me haré responsable de ti, hasta que te recuperes de tus heridas. Me encargaré de tu alimentación y vida diaria. Dije que no es necesario, pero él parecía no entender el lenguaje humano. Insistió en hacerse responsable de mí. Más tarde incluso encontró la villa de mi casa, robó la ropa de la sirvienta, se infiltró en mi hogar, tomó decisiones por su cuenta, lavó mi ropa, cocinó y limpió, pero torpemente dejó mi casa hecha un desastre. No solo me causó una intoxicación alimentaria, sino que casi hizo que mi novia malinterpretara la situación. Enfurecido decidí llamar a la policía. Él aún se sintió injustamente tratado, pensando que había despreciado su bondad. En ese entonces no sabía que yo era el protagonista masculino. Simplemente detestaba a este tipo de mujer sin sentido de límites, que solo causaba problemas. Mi aversión hacia la protagonista femenina logró desviar la trama original en 10.800 millas, causando el colapso de la trama posterior, y por eso fui eliminado. En mi vida pasada, sin saber nada, no seguí la trama. En esta vida, conociendo la trama, es aún menos probable que siga esa estúpida trama. Evité a la protagonista en el camino, pero no pude evitar la trama. La protagonista aún llegó al Tang Palace. Mientras esperaba el ascensor, de repente sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. Tuve un mal presentimiento. Al girar la cabeza, vi a la protagonista sosteniendo una taza de agua hirviendo humeante, corriendo hacia mí. Lo que siguió pareció convertirse en cámara lenta. Él tropezó con su pie izquierdo y derecho, y se lanzó hacia mí en una postura incómoda. El agua hirviendo en su mano también salpicó hacia mí en forma de lluvia en el aire. No es gran cosa, no me asusto. Él se cayó sobre mí. Esto sucedió demasiadas veces en mi vida pasada, sin mencionar otras cosas. Mi habilidad para esquivar ya está perfeccionada. Di un paso lateral hacia atrás, y me escondí detrás de un hombre con traje. Al segundo siguiente, la protagonista se desplomó en el suelo con un golpe seco. Al mismo tiempo, el hombre frente a mí emitió un siseo de dolor. Su brazo izquierdo había sido salpicado por agua hirviendo. Ignoré a la protagonista que lloriqueaba sin parar, y ella, sintiéndose culpable, preguntó al hombre que tuvo la mala suerte por mí: ¿estás bien? La persona de adelante se dio la vuelta, con un rostro severo, una actitud fría, y una voz indiferente. Claro que no estoy bien. Lo que tenía en la mano era agua hirviendo. La señorita Bu se esquivó bastante rápido. Abrí la boca, sintiéndome al borde del llanto. Si hubiera sabido que era él quien estaba adelante, no me habría esquivado. Tang Yuan, el líder del grupo Tang, también inversor de Tang Palace, y además el hermano mayor de mi novia Tang Yuan. Él nunca me había caído bien. Siempre se opuso a que Tang Yuan estuviera conmigo. Yo pensaba aprovechar esta oportunidad para dar una buena impresión frente a él, y sumar puntos a mi favor. Vaya, la protagonista definitivamente me trae mala suerte. Estaba a punto de decir algo. La protagonista se levantó llorando a gritos, con los ojos enrojecidos, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Se disculpó con Tang Yuan con voz entrecortada por el llanto. No fue intencional, lo siento. Diciendo esto, apretó los puños y los colocó a ambos lados del pecho. Con una expresión inocente aseguró: fui yo quien te hizo daño.
definitivamente me haré responsable, hasta que te recuperes de tus heridas. Tan Joan ni siquiera la dejó terminar. Sacó el teléfono, abrió el código de pago y se lo entregó. Con pagar es suficiente. Tratamiento más la eliminación de cicatrices posterior 600. La protagonista mordió sus labios. Dijo que no tenía dinero. Puedo trabajar para pagar la deuda, lavar, cocinar, limpiar. Sé hacer de todo. Tan Joan recuperó el teléfono con calma. Indiferente. En mi casa no falta personal doméstico. Te doy un mes. Es suficiente para que ganes dinero y me indemnices. En un momento haré que mi asistente se comunique contigo. Espero que tengas un poco de sentido común. Llevar agua hirviendo no es adecuado para ir a toda velocidad. La protagonista bajó la cabeza y lloró tristemente. Tan Joan permaneció impasible. Justo en ese momento la puerta del ascensor se abrió. Ni siquiera me miró. Levantó el pie y entró. Eché un vistazo a la protagonista que mordía el labio y fumaba, mirándome con ojos suplicantes. Se me puso la piel de gallina. Rápidamente también entré. Fuera de la puerta del ascensor, el asistente de Tan Joan sujetaba a la protagonista para que no se fuera. Bella, llorar no resuelve el problema. Tú causaste que nuestro SR Tank se lastimara. No deberías compensarlo. El SR Tank solo te pide 600 yuanes, ya es muy amable. Si llego tarde una vez me descuentan 500. Si no tienes dinero no hay problema. Dame 100 yuanes. Te consigo un trabajo. No importa si no tienes estudios, camarero o servicio doméstico, al menos 4.000 yuanes al mes. Vamos, hablemos con más detalle aquí. La protagonista fue arrastrada por el así, aunque ya había escuchado a Tan Joan decir que el asistente de su hermano era un perro, un tipo que incluso al pasar arranca unos velos. Hoy al verlo, realmente vive a la altura de su reputación. De cualquier manera, gracias a Tan Joan y su asistente, la protagonista no pudo seguir causando problemas después. Mi primera presentación de producto tras asumir el cargo concluyó exitosamente. Al terminar, Tan Joan y yo llegamos al backstage uno tras otro. Tan pronto como Tan Joan vio a su hermano, se puso derecho de inmediato, explicando con cierta culpa: hermano, no fue intencional desobedecerte, es que Chen y yo. Tan Joan no interrumpió. Pero igual no obedeciste. Ahora no tengo tiempo para escuchar tus explicaciones. Hablamos esta noche en casa. Luego miró hacia mí. Con una sonrisa falsa dijo: pequeño director Geu, ¿tienes tiempo para hablar? Claro que tengo tiempo. En mi vida pasada no entendía bien por qué este cuñado me odiaba tanto, hasta el día en que me comprometí con Tan Joan. La protagonista apareció de repente, y arruinó por completo nuestra ceremonia de compromiso. Entonces entendí la razón. Pero antes de que pudiera demostrarlo con acciones, fui eliminado por el sistema. Para mí, Tan Joan es mi única opción. Para este mundo, ella es solo una secundaria, y yo como protagonista masculino, estoy destinado a enredarme con la protagonista. Por eso cuando aparece la protagonista, a veces me controla la configuración de la trama. Incluso pierdo brevemente la conciencia propia, y hago cosas que solo ocurrirían en la trama original, aunque siempre me despierto a tiempo, sin cometer grandes errores. Pero para los demás, especialmente para Tan Joan, soy solo un hombre celoso e indeciso, que vacila entre dos mujeres. Lo extraño es que, antes de que apareciera la protagonista, él ya me miraba con desagrado. En la sala de descanso, Tan Joan estaba sentado en el sofá, se arremangó las mangas con calma, aplicándose medicamento en la quemadura. Habló sin prisa, lanzando directamente una bomba de profundidad. Chen, tú has renacido. Me quedé atónito, mirándolo con incredulidad. Él suspiró suavemente. No te sorprendas, porque yo también soy alguien que ha regresado. De su boca supe que desde el primer momento que me vio supo que yo era el protagonista, y Tan Joan, incluyendo a toda la familia Tang, no deberían haber tenido ninguna relación conmigo. Él sospechaba que su regreso había causado cambios en la trama, fusionando dos tramas que no estaban relacionadas, lo que llevó a que Tan Joan y yo nos conociéramos, nos enamoráramos. Después del cambio en la trama, Tan Joan y Tan Jia se convertirían en víctimas de mi amor con la protagonista. Él conocía la trama sobre mí y la protagonista. También sabía que yo era el protagonista. Continuará dañando a Tan Joan, la antagonista femenina, por la protagonista. Por eso intenta impedir que Tan Joan esté conmigo. En teoría, mi regreso tras renacer no debería afectar los recuerdos de los demás. Pero Tan Joan es demasiado astuto. Solo por mi cautela hacia la protagonista hoy, y mi actitud hacia Tan Joan, adivinó que había renacido. Después de escuchar la razón por la que fui eliminado en mi vida anterior, su mirada se alteró ligeramente, finalmente no tan fría. Al final me dijo: incluso si renaces, algunas tramas no se pueden cambiar. Tú originalmente estás vinculado al protagonista y a la protagonista, y el grado de coincidencia de la trama es el más alto. No puedes evitarlo solo escondiéndote, solo aprendiendo a usar la trama. Puedes cambiarla. Pronto descubrí que tenía razón. Cuando la protagonista, vestida de sirvienta, apareció en mi villa,
De repente sentí como si hubiera tragado 2 kilos de moscas, cuando me lanzó un tazón de fideos hacia el pecho. Esquivé hábilmente y maldije en mi mente, cuando él con los ojos rojos lloraba de dolor, y me miraba con aire lastimoso. Me giré y llamé al mayordomo. Si ya eres mayor, y tienes la vista nublada, puedes jubilarte directamente. ¿Por qué contratas a cualquiera en casa? ¿Cómo haces tu trabajo? La protagonista dejó de llorar de golpe, y me miró con cierta confusión. El mayordomo pareció desconcertado por un instante, luego recuperó la lucidez. Primero se disculpó conmigo, luego ordenó limpiar rápidamente el desorden del suelo, y finalmente despidió a la protagonista en persona. La protagonista no quería irse, se abalanzó para abrazar mis piernas, pero la esquivé. Ella se arrodilló en el suelo, derramando lágrimas sin parar. Señor Geu, por favor no me despida. En el futuro tendré más cuidado. Dijo que ya no le quedaba dinero, y no tenía dónde vivir. Esperaba que le diera otra oportunidad. Sabía que decía la verdad, pero no me importaba. Solo sabía que si no lo echaba, mañana por la mañana se perdería en la mansión con su pijama, y entraría en mi habitación, caería en mi cama, y se quedaría dormido aturdido. Y yo, que siempre duermo muy ligero, no tuve ninguna reacción en absoluto. En ese momento el mayordomo trajo a Tan Yuan a buscarme, y lo que vieron fue a la protagonista acostada en la misma cama que yo, con la ropa desordenada. Si Tan Yuan no hubiera sido lo suficientemente racional, y dispuesto a escuchar mi explicación, este malentendido sería imposible de aclarar incluso con 8 bocas. Además, la protagonista no estaba realmente sin dónde ir. En esta novela hay muchos personajes masculinos secundarios, todos profundamente enamorados de ella, dispuestos a cuidarla con todo el corazón. Ella misma decía que no quería depender de los hombres, quería mantenerse con su propio esfuerzo. Esto no tiene nada de malo, lo malo es que solo lo dice de palabra. Su esfuerzo es tropezar cada vez que ve a un hombre, metiendo la pata constantemente, haciendo cosas mal y encima metiéndose en lo que no le importa, para luego dejar que el protagonista y los secundarios le arreglen el desastre. Si no fuera por el protagonista y los secundarios que le solucionan los problemas, dudo que alguien así sobreviva ni siquiera el inicio de la historia. Lo que hagan otros hombres no me importa, pero no pienso seguir con el amor forzado de la trama original, ni con la indulgencia infinita, así que sus lágrimas me dejaron indiferente, y lo eché sin piedad. Al irse miraba hacia atrás cada 3 pasos, con una mirada llena de profunda queja, y aún más de confusión e incomprensión. No presté atención a su rareza, sino que reflexioné sobre lo que dijo Tan Yuan. Usar la trama para cambiar la trama. Hablaste de algo con mi hermano aquel día. Al verme contigo ni siquiera me regañó. En el restaurante Tan Yuan miró hacia atrás a quien estaba sentado al otro lado. Tan Yuan, que estaba comiendo con el dueño del restaurante, me preguntó en voz baja un poco confundido. Hoy tenía tiempo libre para descansar, así que lo saqué a una cita. Por casualidad nos encontramos con Tan Yuan, que también había salido a comer. Antes, si él se enteraba de que yo estaba con Tan Yuan, usaba directamente su identidad de hermano mayor, para llevarse a Tan Yuan por la fuerza. En resumen, no le permitía estar a solas conmigo. Esta vez lo vi yo en el acto, pero no dijo nada más. Solo le pidió a Tan Yuan que no regresara demasiado tarde. No tenía pensado contarle a Tan Yuan lo de mi renacimiento. Solo quiero que sea una princesita sin preocupaciones. La sinceridad es siempre la clave definitiva. Quizás mi hermano sintió mi sinceridad. Por cierto, estas berenjenas rellenas están realmente deliciosas. Come un poco más. Últimamente has adelgazado. Me lanzó una mirada de desaprobación, diciendo mentiras con los ojos abiertos. Últimamente he subido 2 kilos. Pero tú, ¿qué tal? Te ves tan demacrado. Acabas de tomar el control de la empresa, la presión debe ser grande. No descansas bien. Mi hermano también era así cuando tomó el control de la empresa. Perdió varios kilos, mirándolo ponerme comida en el plato, diciéndome que coma más para recuperarme bien. Me conmovió y me dio risa, aunque debo admitir que últimamente no he descansado mucho. Aparte de los asuntos de la empresa, más bien es por la protagonista femenina. Su nombre es Bai Ningbin. Debido a la trama de este mundo, que básicamente gira en torno al protagonista masculino y femenino, nuestras tramas tienen un 90% de coincidencia. Ella siempre aparece en cada ocasión en la que estoy, y su actividad fija cada vez que aparece es meterse en problemas, pedir disculpas y llorar, sin que yo, como protagonista masculino como en la trama original, le ayude a limpiar el desastre. Esos personajes masculinos secundarios brotaron como hongos después de la lluvia, de buena gana, y sin razón alguna ayudan a la protagonista a resolver varios incidentes. Según lo que sé, ahora ya tiene más de 6 hombres a su alrededor. Pero eso no le impide aparecer ante mí, apenas 3 días después de que lo eché de la villa. Gracias a la presentación de un líder masculino de mi empresa, se convirtió en el personal de limpieza de mi compañía.
Así de poderosa es la trama. Aunque no lo lleve personalmente a la empresa según la trama, él aún puede entrar. El primer día de trabajo, entró en mi oficina. Durante la limpieza, primero rompió la taza de pareja mía y de Dan Joan, luego tiró un documento a la trituradora, y además se lastimó la mano. Cuando entré en la oficina, estaba de pie frente al escritorio, sosteniendo su mano herida y llorando. En cuanto entré, inmediatamente escondió las manos a su espalda, pero no logró ocultar el dedo herido. Tartamudeando explicó director Geu, lo siento, no fue intencional, lo arreglaré de inmediato. Según la trama, debería haberlo llamado tonto primero. Luego con el corazón apenado examiné su mano herida. Dejé a un lado una reunión importante, lo llevé al hospital, lo acompañé mientras le vendaban la herida. Esa herida que si hubiera ido, un poco más tarde ya se habría curado. En mi vida anterior controlado por la trama, entre hacerlo salir y llevarlo al hospital, elegí que saliera y se encargara él mismo, pero ahora ignoré sus lágrimas y su lesión. Llamé directamente al supervisor de limpieza para pedir cuentas. Esto era completamente irracional, porque mi oficina siempre la limpia personal especializado. Bai Bin siendo nuevo, era imposible que lo asignaran aquí, como era de esperar. La mirada del supervisor tras un momento de confusión, de repente se aclaró. Al enterarse de lo que había hecho Bai Bin, se disculpó conmigo sudando frío, luego regañó a Bai Bin, y lo bajó del piso. En menos de media hora, Bai Bin ya con su ropa casual, volvió a aparecer fuera de mi oficina. Estaba revolviendo la basura, buscando los fragmentos de la taza que había roto. Al verme regresar de la reunión, sus ojos estaban rojos como los de un conejo. Me aseguró con voz entrecortada, fui yo quien rompió tu taza, definitivamente la repararé. Así que director Geu, ¿podrían no despedirme por favor? Realmente necesito este trabajo. En la trama original también ocurrió esto. Fue después de que ella regresara del hospital, e hizo lo mismo, y yo la jalé hacia mi abrazo, reprendiendo la tonta, es solo una taza. Si se rompió se rompió, tus manos están heridas, no toques esas cosas sucias. Esa taza la hice con Dan Joan en la preparatoria, una taza única, la usé durante muchos años. ¿Cómo podría simplemente dejarla rota? En mi vida pasada, aunque estaba enojado, había restricciones de la trama. Al final no logré realmente imponer ningún castigo sustancial a la protagonista, y además por romper la taza hice enojar a Dan Joan. Esta vez no lo vuelvas a tirar. Ya he pedido a un profesional que lo lleve para repararlo. Tú rompiste mi taza. Recuerda pagar el costo de la reparación. En cuanto al trabajo, en esta ciudad no solo hay mi empresa. Aquí no puedo tolerar empleados tan torpes y descuidados. Como tú estás despedido, por favor vete de inmediato. Después de decir esto, me di la vuelta y me fui bajo la mirada atónita de Bai Bin. Y luego escuché su murmullo. ¿Cómo puede ser esto? No debería preocuparse primero por mi herida. En ese momento comprendí que esta protagonista probablemente había despertado. Bai Bin realmente había despertado. Antes ella era realmente torpe y descuidada, imprudente e impulsiva, con una mirada siempre sumisa y temerosa, como un conejo asustado. Ahora ella, mirada firme, cada cosa que hace parece cuidadosamente planeada. Según mis estadísticas incompletas, en tan solo un mes, ha aparecido frente a mí desde diferentes ángulos. Se ha caído no menos de 60 veces. Por suerte me escondí rápido. Si no, él habría logrado su objetivo. No solo eso, junto a otros personajes masculinos secundarios. Ya no es tan pasivo como en la trama original. Al contrario, ha tomado la iniciativa. Parece que acepta su cuidado a regañadientes, pero en realidad los tiene bajo control con facilidad. Esos hombres ciegos por amor, con los personajes masculinos secundarios como su respaldo, y la trama guiándola, siempre aparece fácilmente a mi lado, creando todas las coincidencias de la trama original. Si llueve y yo conduzco, ella no lleva paraguas, y seguro que se cae frente a mi coche. Normalmente doy marcha atrás y giro sin mirar. Cuando no puedo moverme llamo directamente a la policía, diciendo que está haciendo fraude. Negociaba con un cliente en la mesa de la casa de té. Él inevitablemente era el camarero, ya fuera rompiendo tazas o platos. Siempre ocurría delante de mí. Luego me miraba con cara de víctima. Yo permanecía impasible. Llamaba directamente al supervisor, y les decía que mejor no contrataran a camareros tan torpes. Llevaba a Dan Joan a banquetes. Él siempre aparecía, o salpicaba de vino el vestido de Dan Joan, o mojaba mi traje. Si Dan Joan iba a cambiarse, él se pegaba a mí, lloriqueando disculpas, diciendo que podía ser mi acompañante. Si yo iba a cambiarme, él sin falta, accidentalmente, se emborrachaba y entraba en mi habitación. Ahora lo evito tanto, que casi soy un radar de detección automática. Si se acerca a menos de 5 metros, inmediatamente se me eriza la piel. Lo que más me exaspera es, después de despertar él es mucho más problemático que antes, frente a él que también conoce la trama. A veces ni siquiera puedo esconderme. Por ejemplo, en el último mes,
Ella ya ha entrado y salido de mi empresa 5 veces. Incluso en mi casa ya ha entrado 3 veces. Este es el halo de protagonista exclusivo de ella. Solo con que ella tropiece o llore, todos los hombres que la vean no podrán evitar sentir pena por ella, y así ayudarla incondicionalmente. Por eso, los empleados masculinos de mi empresa y los trabajadores masculinos de mi casa, siempre se dejan llevar por la tentación, y la traen a mi lado. Realmente es imposible de prevenir. Pero en la trama original, claramente fui yo quien se enamoró primero de Bai Ningbin. Debería ser yo persiguiéndola y ella huyendo. ¿Cómo es que se ha invertido? En la trama original, Bai Ningbin era pobre pero optimista, llorona pero valiente, ingenua y bondadosa, torpe y aparentemente una tonta dulce. En este mundo a los creadores se les llama bellezas tontas. No importa que no haga nada bien, solo con llorar un poco, habrá hombres que se apresuren a ayudarla. Ella, siendo ingenua, no comprende los recuerdos que esos hombres tienen de ella. Siempre trata a todos con la mayor bondad e igualdad, pero no sabe que su bondad igualitaria vuelve locos a los hombres. Todos luchan entre sí una y otra vez para tenerla en exclusiva, luchando hasta quedar ensangrentados. Y yo, como protagonista dominante y obsesivo, soy el más poderoso. Siento celos de su bondad hacia otros hombres, celos de aquellos que pueden acercarse y tocarla. En mi envidia mi carácter se va distorsionando gradualmente. La encerraré, usando desenfrenadamente mi posición familiar, para aplastar a los hombres que guarda en su corazón. A quien ella defienda, a ese me ensañaré. Quiero que solo yo esté en sus ojos y en su corazón. Así que ella huye. Yo persigo el amor forzado. Él sigue huyendo. Yo sigo persiguiendo. Sigo forzando el amor. Cada vez hay alguien que lo ayuda y se sacrifica. En mi juego de persecución con él, para conseguirlo, me convertí completamente en un loco obsesivo. Destruí todos sus refugios. Destruí a todos los que podían protegerlo. Finalmente dejó de huir. Regresó a mi lado con 2 niños. La verdad, esta trama es una locura. Justo ahora me estoy quejando con Tan Yuan. Lo molesto que ha sido para mí evitar a un loco últimamente. Bai Ningbin apareció de nuevo. Llevaba el uniforme del restaurante, acercándose con un postre, porque había una cortina de por medio. No me di cuenta. Cuando me di cuenta, él ya se había caído sobre mí con un ¡ay! Como estaba sentado. Mi reacción no fue tan rápida. No pude esquivarlo. Me abrazó firmemente por la cintura con ambas manos. Está en mis brazos, levantando los ojos para mirarme, con una expresión de lo más conmovedora. Lo siento, SRGU, no fue intencional. ¿Acaso no tengo otras estrategias? Ya no me importa si es caballeroso o no. Lo despegué con fuerza de mi cuerpo, y lo arrojé al suelo, antes de que pudiera hablar. Le grité enojado. ¿Por qué no caminas bien por el camino? ¿Por qué tienes que caerte sobre mí? Si quieres lanzarte a los brazos de alguien, al menos mira si eres digno. Se quedó paralizado por un momento, y las lágrimas comenzaron a caer de inmediato. No fue intencional. ¿Cómo puedes hablarme así? Un hombre en la mesa de al lado no pudo soportarlo más. Se acercó y ayudó amablemente a Bai Ningbin a levantarse. Luego me lanzó una mirada furiosa. La chica solo se cayó sobre ti. No fue intencional. ¿Por qué hablas de manera tan desagradable? Pronto otros hombres también comenzaron a defender a Bai Ningbin, ayudándolo a reprocharme. Dice que soy quisquilloso. Abusar de una chica, un hombre grande abusando de una niña. ¿No te da vergüenza? Deberías disculparte con la chica. Además la empujaste. ¿No ves que está llorando? Disculpa rápido. Mira, este es el halo de la protagonista. No importa lo que haga mal, cualquier hombre no la culpará. Al contrario, la ayudará incondicionalmente. No era así yo en la trama original. Aunque en el fondo detesto a este tipo de personas, pero debido a la trama, solo podía consentirla y amarla incondicionalmente. Afortunadamente ya no soy un títere controlado por la trama, pero no entiendo. Él ya ha despertado. ¿Por qué insiste en seguir la trama? ¿No es mejor ser libre? ¿Cuál es su idea? No tiene que ver conmigo. No tengo el hábito de quedarme quieto y recibir golpes sin defenderme. Ustedes dicen que no fue intencional. Y los ojos, golpeé mi propia mesa. Abre bien los ojos y mira dónde estoy sentado. Dio una vuelta tan grande, se abalanzó sobre mí abrazándome sin soltarse. Eso no es intencional. Todos se quedaron atónitos. Finalmente notaron que mi asiento era algo peculiar. Mi lugar es el último de esta fila, y justo detrás de mí hay una pared decorativa. Es imposible que pasen por aquí para servir. Además estoy sentado en el interior. Este espacio está cubierto por una cortina exterior. Entonces él trajo un postre que no pedimos. Dio la vuelta específicamente hasta aquí, levantó la cortina, dio 2 pasos adentro y luego se cayó. No es ridículo. Alguien murmuró. No será realmente intencional. Bai Ningbin evitó la mirada. Llorando explicó que no era así. Realmente no fue intencional. Solo me equivoqué de camino.
En ese momento Tan Yuan soltó una risa burlona. Levantándose lentamente dijo equivocarse de camino. Disculpa, cuando estabas actuando la caída, yo estaba grabando a mi novio comiendo. Justo lo capté. Quieren que todos lo veamos juntos. Bai Ningbin extendió la mano y tiró el teléfono de Tan Yuan al suelo. Incluso se abalanzó y lo pisoteó varias veces. Tan Yuan abrió la boca. ¿Estás loco? Este teléfono me costó 12.000. Acuérdate de pagarlo. Bai Ningbin llorando dijo no fue a propósito. Podrías no ser tan agresivo. Lo hizo tan obviamente a propósito, pero solo lloró un poco, y la gente alrededor al instante le creyó. Cambió de objetivo y acusó a Tan Yuan viendo que llevas ropa de marca. Tu familia debe ser bastante adinerada. ¿Por qué acosas a un camarero? No fue a propósito que rompiera tu teléfono. Tú tienes tanto dinero. Compra otro y ya está. Insultar es demasiado. Ya es bastante duro trabajar de camarero. Tener dinero te da derecho a maltratar a la gente. Justo cuando estaba discutiendo con ellos me quedé sin palabras. El dueño del restaurante y Tan Yuan llegaron juntos. Bai Ningbin los vio, e inmediatamente bajó la cabeza, llorando entre sollozos, pareciendo aún más desdichada. El dueño del restaurante primero miró a Tan Yuan y a mí, luego miró a Bai Ningbin con incomodidad. Disculpe, ¿quién es usted? Parece que no es camarera de mi establecimiento. Al escuchar esto, todos quedaron desconcertados. Bai Ningbin se quedó paralizada. Balbuceó durante un buen rato, diciendo que había venido a ayudar a un amigo. El dueño del restaurante miró sus mangas, y dijo con exasperación, llevas puesto el uniforme de mi camarero San Yan. Le robaste su ropa. ¿Dónde está el? Bai Ningbin no pudo explicarlo. Quería huir, pero cuando Tan Yuan se enteró del problema, ya había llamado a la policía. Cuando llegó la policía, Bai Ningbin finalmente entre lágrimas contó la verdad. Resulta que últimamente ha estado viviendo en casa de San Yan. Por supuesto fue el hermano de San Yan quien lo llevó a casa, un personaje masculino secundario sin importancia. Se enteró de que yo vendría aquí a cenar con Tan Yuan, así que drogó a San Yan con somníferos. Le robaste su ropa, y vino a trabajar como camarero, solo para crear un encuentro casual conmigo. Todos quedaron sin palabras después de escuchar. Incluso quienes antes lo defendieron se callaron. Pero Bai Ningbin no cree haber hecho nada malo. Solo vi que estaba muy cansado, y quise ayudarlo nada más. ¿Qué hice mal? Si San Yan no estuviera en el hospital lavándose el estómago en este momento, quizás alguien creería sus mentiras. El resultado de este asunto fue que Bai Ningbin fue detenido. Un mes. ¡Qué ridículo! Esto podría considerarse intento de homicidio, y solo lo detienen un mes. Todo porque ese personaje masculino secundario sin importancia no permitió que su hermana siguiera con el caso. Una vez más sentí lo aterradora que es la trama. Parece que al autor le gusta mucho convertir al protagonista de mi pluma en un analfabeto legal. Cambiar el nombre del amor verdadero para ignorar la vida de los demás. Afortunadamente no me convertí en el protagonista cruel y despiadado de la trama original, que ignora la ley. Estoy bien, no te preocupes por mí. Cuando se despeje el camino aquí podré regresar. Sonido de corriente inestable. Tampoco puede ocultar la preocupación en la voz de Tang Ren. Vi en las noticias que el terremoto allí fue muy grave. Muchas casas se derrumbaron. ¿Estás seguro de que estás bien? Mantuve la calma en mi tono, aunque sabía que no podía verme. Aún así mostré una sonrisa tranquilizadora, para que mi tono sonara lo más relajado posible. Tuve suerte. Cuando ocurrió el terremoto estaba afuera. Realmente estoy bien. Si algo me pasara, ¿cómo podría llamarte? Mi pequeña princesa, puedes estar tranquila. Espérame en casa, como máximo 3 días. Regresaré completamente intacto para verte. Sin le insistió una y otra vez que tuviera cuidado. Debo enviarle un mensaje cada hora. Solo cuelgo después de confirmar que está bien. Una vez confirmado que la llamada se cortó, suspiré aliviado. Intenté mover mi pierna atrapada bajo una losa. Un dolor agudo recorrió mi pantorrilla. Parece que algo la tiene atascada. Simplemente no puedo moverla. No lejos de mí el llanto familiar volvió a sonar. Era Bai Ningbin a quien había regañado severamente antes, y que solo había guardado silencio unos minutos. Grité con impaciencia. ¿Podrías dejar de llorar? Conserva un poco de energía. Aquí no hay agua ni comida. Si el equipo de rescate no nos encuentra en 3 días, todos moriremos. El llanto de Bai Ningbin se detuvo, y balbuceó. Pero tengo miedo, también tiene la pierna atrapada. En ese momento comenzó a estirarse hacia mí, agitando las manos desesperadamente. Señor Geu, ¿podría tomar mi mano? Solo como un pequeño consuelo. Ignoré su petición. Interrumpió diciendo, sé honesto, causando un segundo colapso. Entonces espera a morir. Él pasó otra noche, murmuró en voz baja. Yo no voy a morir. Después de todo soy la protagonista. ¿Verdad? Me reí fríamente en mi interior. Esto no es una protagonista. Esto es simplemente un gafe.
Realmente quien se acerca a ella tiene mala suerte. Vine a la ciudad de Am por trabajo. He liberado del centro de detención apenas hace medio mes. Una vez más vino aquí siguiéndome, bajo los arreglos del interés amoroso masculino. Se alojó en el mismo hotel que yo. Resulta que esa misma noche ocurrió un terremoto aquí. Originalmente yo podía haber escapado, pero de repente él corrió hacia mí y me empujó. Cuidado, director Heu. El suelo ya estaba temblando. Él me empujó directamente al suelo. Un segundo después el hotel donde estábamos se derrumbó. Ambos quedamos enterrados bajo los escombros. Afortunadamente había cierto espacio de soporte arriba, así que no fuimos aplastados directamente en una tortilla. Esta es una situación que no había anticipado, porque en la trama original el terremoto ocurre 3 años después. En ese entonces yo ya había comenzado con Bai Ningbin, el modo de persecución en el que yo la persigo y ella huye, para esconderse de mí. Vivía en Anchen con un personaje masculino secundario, le dio un hijo, y estaba embarazada de otro. Ella cambió su identidad, y vivió aquí 2 años de vida tranquila. En ese entonces para encontrarla, ya había perdido la razón. Culpé al mayordomo por no cuidarla bien, y torturé hasta la muerte al mayordomo que había trabajado en mi casa durante 30 años. Aquellos que la ayudaron a escapar, también fueron capturados uno por uno. Ninguno tuvo un buen final. La escena que más recuerdo es, ordené que un personaje masculino secundario que ayudó a Bai Ningbin fuera arrastrado vivo por un coche varios cientos de metros, y luego con la mitad de su cuerpo desgarrado, lo arrojé a un barril de sal para torturarlo. Y yo hice todo esto, solo para encontrar a Bai Ningbin, sin mencionar que tengo tanto poder. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar a una persona? Lo que no puedo entender es que alguien tan cruel y despiadado resultara ser yo. Siempre he sido una persona que respeta la ley, aunque en los negocios soy decisivo y firme, siempre priorizo la armonía, y convenzo con razones. ¿Cómo podría convertirme en el asesino despiadado que ignora la ley por una mujer? Bajo la pluma del autor. Pero ahora el terremoto ocurrió antes de lo previsto. Originalmente Bai Ningbin y el personaje secundario masculino debían quedar atrapados en la zona del terremoto. Cuando ocurrió el terremoto, el personaje secundario masculino protegió a Bai Ningbin con su vida. En el momento de la muerte, me llamó para decirme el paradero de Bai Ningbin, y vine corriendo a salvarla. Ese fue el reencuentro del protagonista masculino y la protagonista femenina, ante la vida y la muerte, y también el clímax de esta historia. Después de eso, realmente pasaron un tiempo feliz juntos, pero pronto nos separamos de nuevo debido a una serie de malentendidos. Sin embargo ahora, porque Bai Ningbin me siguió hasta aquí, se activó prematuramente la trama del terremoto. Afortunadamente somos los protagonistas, con el aura de protagonista y esa ley de inmortalidad sobre nosotros. Al atardecer del segundo día de estar enterrados, el equipo de rescate nos encontró. Yo estaba más cerca del equipo de rescate. Naturalmente me rescataron primero a mí. Bai Ningbin vio que estaba a punto de ser rescatado. Se desesperó porque durante estos 2 días, por mucho que llorara, yo no le dirigí ni una palabra, lo que hizo que la trama no avanzara en absoluto. Me suplicó llorando que no me fuera, diciendo que tenía miedo de estar solo, y que me quedara a acompañarlo. El rescatista no pudo evitar decirle, ¿crees que el rescate es un juego? ¿Sabes lo peligroso que es aquí? Enseguida te sacaremos. ¿Podrías dejar de llorar, por favor? Bai Ningbin dijo llorando, ¿por qué me gritas? Solo tengo miedo. ¿Qué hice mal? El rescatista se obligó a calmarse y dijo, todos temen que grites como un fantasma. Afecta nuestro rescate. Bai Ningbin finalmente cerró la boca. Mi pantorrilla fue atravesada por una barra de acero. Me llevaron al puesto de socorro para tratarla. Mi teléfono se quedó sin batería. Justo cuando iba a pedir prestado un teléfono para avisar a Tan Yuan que estaba bien, escuché su voz algo temblorosa. Sé que estás a salvo. Ve a tratar la herida. Gran tonto. Giré la cabeza incrédulo, y vi a Tan Yuan vistiendo ropa de voluntario, de pie allí, mirándome con los ojos hinchados y rojos. Era evidente que había llorado. Detrás de él estaba Tan Yuan, y también, el dueño del restaurante al que solíamos ir a comer. Tan Yuan le dio una palmadita en la cabeza a Tan Yuan, y murmuró, también lo vio, ya nos vamos. Ser voluntario no es solo ayudarlo a él. Tan Yuan asintió obedientemente, vino corriendo y me dio un beso en la frente. Primero voy a repartir los suministros, luego vengo a verte. Descansa bien, no te vayas a correr por ahí. Dicho esto sin esperar mi respuesta, se fue con Tan Yuan y los demás. Mirando su figura delgada pero firme, sentí que mi corazón se llenaba por completo. Esta es la chica que amo. En su corazón no solo hay amor personal, sino también un gran amor por la nación.
Encontraste la que acababa de ser rescatada. Solo tenía unos rasguños. Se acurrucó en los brazos del personaje masculino que llegó. Bai Ningbin llorando sin parar. Bueno, no hay comparación posible. Con las donaciones de grandes empresas y la sociedad, la situación de desastre se estabilizó rápidamente, y me trasladaron al hospital municipal. Bai Ningbin naturalmente también vino, pero el drama original del hospital no pudo desarrollarse normalmente, porque Bai Ningbin no abordó como en la trama original. Yo tampoco llegué al punto de estar loca por él. No amenacé al médico para que no le causara dolor, solo porque él gritaba de dolor. Y mucho menos dije tonterías como hacer que el hospital cerrara. Él sí quería seguirme para continuar la trama, pero apenas salí, y les conté a los personajes secundarios masculinos sobre su hospitalización. Pronto esos personajes secundarios llegaron, para competir por el derecho de cuidar a Bai Ningbin. Se pelearon en el hospital. Como resultado, incluso Bai Ningbin fue expulsado por los guardias del hospital. Al mismo tiempo, recibí una buena noticia. Señor Geu, la persona que nos pidió buscar fue encontrada. Ya la trajeron a la ciudad. Me animé. Pensé que bien, ya que la protagonista ya despertó y alteró la línea argumental. Entonces no me importa hacer que esta trama sea aún más caótica. En la trama original, yo, el protagonista masculino, solo supe al final cuando obligué a Bai Ningbin a casarse conmigo, que ya se había casado con su tío en su pueblo natal, y tenían un hijo. No se conformaba con una vida monótona, anhelaba el esplendor de la gran ciudad, así que abandonó a su esposo e hijo, y huyó con el maestro que enseñaba en la aldea montañosa. Escapando de allí, lamentablemente en el camino se encontraron con ladrones que atacaron al maestro. Para salvarlo recibió una puñalada y murió. Con el aura de protagonista femenina que poseía, fue rescatada por uno de los personajes masculinos secundarios que pasaba por allí. Ese personaje secundario era el hermano del maestro, así que para cumplir el último deseo de su hermano, llevó a Bai Ningbin a la ciudad. Antes de conocerme, Bai Ningbin vivió en casa de ese personaje secundario, hasta que el interés amoroso se enamoró de ella torpe e ingenua, expresando su deseo de cuidarla toda la vida. Ella también quería mantenerse por sus propios esfuerzos. Rechazó al interés amoroso, dejó ese lugar, justo cuando mi chofer la encontró. Así comenzó un romance legendario. Cuando Tan Joan me recordó que solo usando la trama se puede cambiar la trama, inmediatamente pensé en una persona, Sansang, el esposo de Bai Ningbin en su ciudad natal. En la parte posterior de la trama original, cuando Sansang apareció, Bai Ningbin tuvo un monólogo interior, que demostró que Sansang ocupaba un lugar extraordinario en su corazón. En mi vida he conocido a muchos hombres, parecían tratarme bien, pero en realidad cada uno me presionaba. No podía resistirme a ellos, solo podía aceptar en silencio. Pero Sansang era diferente, él nunca me obligaba a hacer lo que no quería. Él es la única persona que realmente ha sido buena conmigo. Ahora a menudo me arrepiento. Si no hubiera anhelado el esplendor de la gran ciudad, si no hubiera dejado el pueblo, cuánto mejor sería quedarme allí. Así podría estar siempre con Sansang, y ser feliz para siempre. No habría causado la muerte del maestro Sao, ni la muerte de quienes me amaban. Tampoco habría conocido a Geu Beichen, no lo niego. Entre otras personas y Geu Beichen, elegiría a Geu Beichen, pero cuando se trata de Sansang, realmente no sé cómo elegir. Dios mío, qué pecado he cometido, para que me enfrentes a una decisión tan difícil. Luchó y sufrió durante mucho tiempo. Al final eligió regresar con Sansang. Dijo que ya estaba cansado de mi tiranía y autoritarismo. Dijo que estaba cansado de ser encerrado en casa como un canario. Dijo que estaba cansado de esta ciudad próspera. Dijo que solo quería volver al pasado, vivir una vida simple y feliz. Para entonces ya lo amaba profundamente. ¿Cómo podría dejarlo ir? Así que también maté a Sansang. Lo torturé hasta la muerte frente a sus ojos. Desde entonces solo yo quedé al lado de Bai Ningbin, mientras me golpeaba el pecho con sus pequeños puños. Me llamaba loco. Al mismo tiempo calmaba rápidamente sus emociones, y entró felizmente conmigo en el salón del matrimonio. Después de casarnos tomó mi brazo, y fuimos al cementerio a visitar a los personajes masculinos que había matado. Llorando dijo: gracias a ustedes. Sin ustedes, no tendría la felicidad que tengo ahora. En el futuro nunca los olvidaré. Más tarde tuvo muchos hijos conmigo. El nombre de cada hijo comenzaba con Nian, y la siguiente palabra era el nombre de aquellos personajes masculinos, y su hijo favorito. Uno es el que tuvo con Sansang, otro es ese llamado Nian Sang, ya que él ama a Sansang. Entonces simplemente hice que encontraran a Sansang, y de paso traje a él y a sus hijos al más allá. Esta vez no necesita sufrir eligiendo a quién. Siempre que elija a Sansang, incluso puedo enviarlos de vuelta al pueblo en avión privado. Sin embargo, lo que sucedió después, completamente superó mi imaginación, y también me confirmó que esta protagonista despierta es mucho más difícil de manejar
que la anterior protagonista de La mala suerte, porque él, incluso expulsó a Sansang sin dudarlo, y a su propio hijo. No solo se divorció decididamente de Sansang, sino que también hizo que golpearan a Sansang, y advirtió que si Sansang volvía a molestarlo, no sería amable con él, con los personajes masculinos secundarios respaldándolo. Amenazaba con mucha confianza. Por lo tanto, el Sansang que con tanto esfuerzo encontré para cambiar la trama, fue fácilmente descartado por la protagonista. Entonces, ¿qué significa su amor por Sansang en la trama original? Realmente no lo entiendo. Cuando el proyecto de mi empresa fue arrebatado, inmediatamente investigué la información del competidor, uno de los personajes masculinos secundarios. También es quien en la trama original ayudó a Bai Ningbin a escapar, y a quien arrastré con el coche y torturé. El poder de su familia está lejos de poder competir con el mío, pero en este proyecto, el monto de inversión de su familia claramente excede la valoración de su empresa. Es evidente que alguien lo está respaldando en secreto. El único con poder para rivalizar con mi familia los Geu, es la familia Tang. Pero Tang Yuan no ayudaría a otro sin motivo para enfrentarse a mí. Cuando la protagonista apareció en la licitación, seguida por un grupo de personajes masculinos secundarios, creo que encontré la respuesta. Ella llevaba un vestido de marca, con un maquillaje impecable, pero el temperamento sigue siendo el mismo, sumiso y obediente, con un aire de poca monta. Ella se acercó a mí con la barbilla en alto, mirándome con una mirada de descontento. Bajando la voz dijo Heu Beichen, tú también te has despertado, ¿verdad? Finjo no entender qué dices. Él frunció el ceño. Un destello de resentimiento brilló en sus ojos. No finjas si no te hubieras despertado. ¿Cómo podrías tratarme así? Yo soy la protagonista. Tú eres el protagonista masculino. Deberías ayudarme a amarme y consentirme incondicionalmente. ¿Por qué tienes que tratarme así? Poner los ojos en blanco en público daña la imagen. Mantuve una sonrisa adecuada. Mirándolo seguí fingiendo no entender. No entiendo lo que dices. Además ni siquiera te conozco. Y tengo novia. ¿Por qué debería consentirte y amarle? Su rostro se torció ligeramente. Sus labios temblaban por la contención. Todo es porque no sigues el guión. Por eso he pasado días tan difíciles últimamente. Debería estar viviendo en tu villa, durmiendo en una cama grande y suave, comiendo alimentos deliciosos, con coches de lujo para mis desplazamientos, en lugar de trabajar duro por todas partes. Originalmente no tendría que hacer nada. Tú lo arreglarías todo por mí. Solo tendría que disfrutar del cariño de todos ustedes. Tú arruinaste la vida que debería haber sido mía. Me quedé atónito. Luego me pareció absurdo. Por eso, la vida en la trama original era lo que él quería. Si le gustaba ese tipo de vida, ¿por qué diablos se escapó? Ver al protagonista enloquecer por ella, ver a los personajes secundarios amarla sin poder tenerla, matar a tantos personajes secundarios que la ayudaron. Se sentía muy orgullosa, pero está loca. No tengo intención de admitir mi renacimiento o despertar. Siempre mantuve una distancia cortés, con un ligero desconcierto, con una expresión de que no entiendo lo que dices. Si preguntas no lo conozco. Se enfadó con mi actitud. Dijo con rabia y amenazas Heu Beichen. Te lo digo, si no quieres cuidarme hay muchos hombres dispuestos a cuidarme. Si no quieres ser mi protagonista masculino, entonces yo misma elegiré uno. Elegiré tantos como quiera. Soy la protagonista femenina de este mundo. ¿Quién es el protagonista masculino? Lo decido yo. Esta frase me hizo verlo con otros ojos, porque yo también pienso así. ¿Quién es la protagonista femenina? Lo decido yo misma. Esta vez perdí la licitación. Parece que los personajes secundarios conocían mis condiciones y precio base. Las condiciones y precios que ofrecieron me superaron por poco. Este proyecto debería haber sido de mi familia Geu. Así me lo arrebataron. Estaba muy enfadado. Al irme mi rostro estaba lívido. En cambio Bai Ningbin estaba tan emocionado que su cara se puso roja. Su mirada hacia mí estaba llena de provocación. Él salió corriendo tras mí a propósito, y me dijo una palabra Heu Beichen. ¿Lo ves? Soy la protagonista femenina de este mundo. Conozco toda la trama de este mundo. Siempre que yo quiera, puedo arrebatarte lo que te pertenece. Sé que este proyecto debería haber sido tuyo, pero no quiero dártelo. Y no puedes quitármelo, ¿lo entiendes? Solo si me mimas como en la trama, y me tratas bien, podrás ser invencible como en la trama original, y alcanzar la cima. Puedo darte otra oportunidad. Siempre que seas un buen protagonista para mí, me lleves a tu villa, y me trates bien como en la trama original. Entonces en el futuro, no ayudaré a esos personajes secundarios a quitarte tus cosas. Puse una cara de furia y desesperación. ¿Qué protagonista masculino y femenino? No entiendo, no me lo creo. ¿Crees que puedes arrebatarme todo? Después de decir esto, me fui enfurecido sin esperar su respuesta. Fingí bien sin duda. Él es la protagonista femenina, pero olvidó su configuración. Es un canario que solo puede vivir dependiendo de los hombres. Él sí conoce algunos de mis proyectos. Eso es porque en este momento de la trama original,
todavía era mi asistente, me seguía a las reuniones todos los días. Lamentablemente con su capacidad mental, solo conoce los nombres y un precio base aproximado. Lo que pasó después con esos proyectos, él no lo sabe en absoluto. Cree que no puedo competir con el personaje masculino secundario, pero no sabe que en realidad no quería competir. Después de todo un proyecto que fracasará en 6 meses, ¿para qué lo querría? Mi familia tiene grandes negocios. Un proyecto fallido. No podían mover los cimientos de mi familia, pero esos personajes masculinos secundarios eran diferentes. Después de todo ellos eran una colaboración entre varias familias. Solo así podían tragarse un proyecto. Una vez que el proyecto tuviera problemas, lo que les esperaba era una ruina total. En las siguientes licitaciones, perdí más de lo que gané. Binding Bean se volvió cada vez más arrogante. Esos personajes masculinos secundarios también comenzaron a perder la cabeza por la arrogancia. Yo mostraba una cara de conejo, con una apariencia de rabia impotente. En realidad por dentro me costaba mucho contener la risa. Así fue. En apariencia me reprimieron durante más de medio año. Hasta que medio año después se dieron cuenta. Dao problema. Lamentablemente ya era demasiado tarde. Déjenme entrar. Conozco a Heu Beichen. Soy su esposa. ¿Con qué derecho me detienen? Cuando llegué con Tang Yuan a la entrada del hotel, vi a Bai Ningbin con la ropa hecha jirones, llorando y gritando para entrar al hotel, pero él no tenía invitación, y fue detenido afuera por los guardias de seguridad. Un guardia empujó a Bai Ningbin al suelo, y dijo con desdén: hoy es el día de compromiso del SRGU y la heredera de la familia Tang. El hotel está reservado en exclusiva, sin invitación, nadie puede entrar. La Esta Tang es la diseñadora de moda más destacada del país. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a decir que eres la esposa del SRGU? Estás soñando despierta. Bai Ningbin se levantó de un salto, con el cabello despeinado intentó seguir entrando. Ella es solo un personaje secundario. Pronto su familia quedará arruinada. Yo soy la protagonista. Heu Beichen y yo somos la pareja. ¿Cómo se atreven a detenerme? Heu Beichen no los perdonará. Se lo diré, y hará que los maten a todos. Los guardias solo la consideraban una loca. Lo arrastró y lo tiró a un lado. Ordenó específicamente que lo vigilaran, prohibiéndole acercarse a la puerta principal. Retiré la mirada, tomé la mano de Tang Yuan, y entramos juntos al hotel, para asistir a nuestra ceremonia de compromiso. En cuanto a Bai Ningbin, probablemente realmente se volvió loco. Después de todo él pensaba que podía derrotarme el protagonista con la ayuda del personaje secundario, pero descubrió que la familia Heu, a pesar de haber perdido varios proyectos, no se derrumbó. Al contrario, sus negocios prosperaron cada vez más. Sus acciones subieron vertiginosamente, su valor de mercado se multiplicó varias veces. En cambio, las empresas que se apoderaron de los proyectos se derrumbaron una tras otra, comenzaron a culparse mutuamente, a reprocharse unos a otros. Unidos solo gracias a la protagonista femenina, se desintegraron en un instante. Bai Ningbin no entendía esto. Él solo sabía, aquellos personajes masculinos secundarios que deberían haberlo consentido incondicionalmente, ya no lo trataban tan bien como antes. Ella solo sabía que su calidad de vida había disminuido gravemente. Cuando lloraba, los personajes masculinos secundarios ya no tenían la paciencia de antes para consolarla. Lo que más le resultaba inaceptable era que los personajes masculinos secundarios no le hacían caso. Ella recurrió a su viejo truco. Se quedó deliberadamente más tiempo en la casa de uno de los personajes masculinos secundarios, intentando hacer que los otros hombres sintieran celos, y así prestaran atención a él. Sin embargo, los personajes masculinos secundarios estaban ocupados con sus propios problemas. ¿Quién tenía tiempo para ocuparse de él? Algunos incluso comenzaron a despertar gradualmente, y a resentirse con él, creyendo que sin él, no habrían llegado a esta situación. Así que en un arrebato de ira, Bai Ningbin dejó a los personajes masculinos secundarios, y fue a buscar consuelo con Sansan, quien trabajaba en la ciudad. Pero Sansan ya se había divorciado de ella, y ahora tenía una nueva pareja, viviendo una vida sencilla y feliz. Simplemente no quería hacerle caso. La protagonista no tuvo más remedio que volver arrastrándose junto a los personajes secundarios masculinos. Su pensamiento era simple: con un grupo de personas cuidándola juntas, al menos no viviría demasiado mal. Lamentablemente yo bloqueé su vía de escape. Hice que alguien escribiera una carta, la envié anónimamente a las familias de esos personajes secundarios masculinos, y les decía, la razón por la que lo habían perdido todo fue gracias a Bai Ningbin. Los personajes secundarios masculinos influenciados por la trama no harían nada contra Bai Ningbin, pero sus familias eran otra historia. Así que unos meses después, esos personajes secundarios masculinos fueron enviados al extranjero por sus familias, o encerrados en casa. Bai Ningbin perdió la protección de todos los personajes secundarios masculinos, volvió a su vida inicial.
tenía que mantenerse por sí misma, sin la ayuda de los hombres. Ella que no hacía nada bien ni siquiera podía encontrar un trabajo, solo podía vivir bajo un puente, recogía comida que otros tiraban para comer. En solo unos meses se veía tan desastroso que no parecía humano. Heu Beichen, no puedes comprometerte con ella. Bai Ningbin logró entrar de todas formas. Volvió a robar el uniforme de un camarero. Se coló en el salón de banquetes donde Tan Yuan y yo celebrábamos nuestro compromiso. Con lágrimas en los ojos gritó a voz en cuello: soy la protagonista. Tú eres el protagonista masculino. La persona a la que deberías amar soy yo. Deberías cuidarme toda la vida. ¿Cómo puedes comprometerte con una secundaria? Heu Beichen, echa a esta mujer de aquí ahora mismo. Me casaré contigo, vale. Siempre que me ames como antes. Estoy dispuesta a que me encierres en casa. Ya no huiré nunca más. Todos los invitados presentes tenían una expresión de desconcierto, sin entender quién era esta mujer, que parecía una loca, que había irrumpido en el escenario de repente. Yo con calma hice una señal, indicando que llamaran a seguridad, sin siquiera mirar a Bai Ningbin. ¿Qué están haciendo? Dejan entrar a cualquier loco. Los guardias de seguridad se abalanzaron de inmediato, conteniendo a Bai Ningbin, que gritaba desaforadamente: yo soy la protagonista. Yo soy la protagonista. La persona con la que deberías casarte. Soy yo, soy yo. Fue entonces cuando miré a Bai Ningbin. Mi protagonista femenina siempre ha sido solo una. Apreté la mano de Tan Yuan. Su nombre es Tan Yuan. En cuanto a ti, lo siento. ¿Quién eres tú? Dicho esto, indicó a los guardias que la echaran. Disculpa, la negligencia del personal permitió que un loco arruinara el ánimo de todos. Brindo por todos con una copa. Nuevamente agradezco a todos por tomarse el tiempo de asistir a la fiesta de compromiso de Tan Yuan y mío. Unámonos para bendecir a Heu Beichen y Tan Yuan, que florezcan juntos y permanezcan unidos hasta la vejez. Al final de todo, finalmente logré casarme con la protagonista que amo, Tan Yuan, y esos personajes masculinos secundarios. Aunque las empresas familiares se vieron afectadas, algunas incluso quebraron, pero al menos ellos siguen vivos. En cuanto a Bai Ningbin, perdiendo el favor de los personajes masculinos secundarios, parece haber perdido el aura de protagonista. En el futuro realmente tendrá que depender solo de sí misma para vivir. Obviamente no puede aceptar a sí misma sin ese aura, ni es capaz de valerse por sí misma. No pasó mucho tiempo antes de que enloqueciera. Así fue como apareció en la calle una mujer loca y desquiciada, que todos los días gritaba llorando y riendo: yo soy la protagonista. Todos los hombres de este mundo deben amarme incondicionalmente.